Padre, por estar nuevamente juntos y experimentar tu palabra en esta mañana. Queremos agradecerte porque tú has sido bueno esta semana. Queremos que tu palabra pueda fluir a través de la exposición de ella, que nuestro corazón tenga un corazón receptivo, que el Espíritu Santo pueda ministrarnos aquí y fuera de aquí, Señor, a las personas que también nos ven y nos escuchan por las redes, Señor, que tú puedas ministrarlas, que puedas tocar sus corazones y que esto sea un tiempo de refrigerio espiritual, Señor, porque tu palabra puede correr y fluir a través de todo el mundo, Señor. Oramos para que el Espíritu de Dios se movilice no solamente en nuestra iglesia, sino en las vidas de las personas que están expuestas a tu mensaje, a tu palabra, Señor, y que podamos tener en esta mañana un buen tiempo de lectura de la palabra, de exhortación de la palabra, pero también de encarnación en nuestras propias vidas. Oramos, Señor, para que tú puedas tomar ese control. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Este señor es el Dr. Seuss. No sé cuántos conocen al Dr. Seuss o han oído del Dr. Seuss. Tienen que saber del Dr. Seuss. El Dr. Seuss es el autor de El Grinch y de otros cuentos, El gato en el sombrero y una cantidad de cuentos que son muy interesantes. El Dr. Seuss es un hombre que durante toda su vida se dedicó a escribir cuentos infantiles, pero El Grinch, que es uno de sus cuentos más famosos, antes de que lo publicaran fue rechazado por 27 editoriales. ¿Se pueden ustedes imaginar llevar su cuento y 27 personas dirían no? Y la razón por la cual le decían que no es que ellos consideraban que un muñeco o una caricatura tan fea y tan malévola no podía concordar con el espíritu de la Navidad ni con el cuento de Navidad. Después de muchos años de querer intentar que fuera aceptado, el Dr. Seuss logró al fin que el Grinch pudiera ser publicado, y luego ustedes ya conocen la historia, hasta películas han sido hechas con esta historia. Este señor es Walt Disney, y Walt Disney, ustedes también ya conocen la historia de Walt Disney. A Walt Disney lo despidieron 3 veces de un periódico, diferentes periódicos, porque le dijeron que era muy torpe y no tenía creatividad ni imaginación para hacer las cosas. Y con el correr de los años, Walt Disney demostró que la gente que lo había llamado fracasado realmente no era un fracasado. Pero lo despidieron varias veces de esos lugares donde trabajaba. Thomas Alva Edison hizo más de 9.093 inventos, y de los 9.093 inventos solo 3 funcionaron bien. O sea, 3 han sido aceptados. Uno es la bombilla eléctrica y la otra es el fonógrafo, lo que es la base de todo lo que es la música y todo grabada. Para poder encontrar la bombilla exacta para que pudiera funcionar, tuvo que hacer 10.000 intentos. O sea que falló 9.999 veces. Y en la escuela que él asistía de pequeño lo echaron porque los maestros dijeron que era tan torpe que no podía aprender ninguna cosa. Y su madre se lo llevó a la casa y le enseñó, y él diseñó todo este tipo de inventos. Y cuando le preguntaron si él no se había frustrado por el fracaso de 9.000 y pico de veces, el hombre le dijo que no, que al contrario se sentía contento porque había descubierto 9.999 veces que como no era la bombilla eléctrica, y que eso era un gran aprendizaje. Si hay una cosa que Thomas Alva Edison tenía, era que a pesar de que estaba enfrentado con el fracaso, simple y sencillamente nunca se dio por vencido. Había levantado sus talleres y su empresa, y en una oportunidad agarraron fuego y el taller le dio fuego casi a toda la manzana, y él estaba en el taller y salieron casi apenas vivos. Su esposa y sus hijos estaban en su casa, y cuando oyeron del incidente salieron corriendo para ver cómo estaba su papá y su esposo. Llegaron al lugar y la esposa esperaba verlo tirado, llorando y afligido, y cuando lo vio
el esposo salió corriendo y le dijo: traiga a los niños. Nunca antes podrán ver un espectáculo de un fuego como este, y se lo llevó para que vieran todo el incendio. Y cuando estaban saliendo los bomberos de todo eso, el hombre dijo: muy bien, dijo, vamos a reconstruirlo, dijo a todos. Y así como dejando caer algo, dijo: a propósito, ¿alguien sabe dónde podemos conseguir dinero? Ese era Tomás Alva Edison, un hombre que simple y sencillamente, cuando se veía ante los fracasos, podía superar. Hay un viejo dicho que dice: pájaro con alas rotas jamás podrá alzar vuelo. Y es la idea de una filosofía de que una vez que uno ha fracasado, simplemente otra vez no se va a poder levantar para hacer lo que era antes, una vez que el fracaso se da. Ahora, esto puede funcionar en la vida de las personas y puede ser un dicho humanista, pero en realidad para Dios, al contrario de que las alas rotas no podrán volar el vuelo, realmente Dios es especialista en trabajar con alas rotas. Realmente para Dios la materia prima para poder hacer algo es personas que han fracasado y que han sido quebrantadas por alguna razón, tendrán que levantarse, porque Dios siempre levanta a sus hijos y no hay ningún otro obstáculo que pueda haber para cuando una persona fracasa, que Dios pueda hacer algo y levantarlo. Ahora, estamos en un mundo lleno de fracasos y de muchas cosas. Probablemente usted está sentado aquí o probablemente lo está escuchando o viendo, y en este momento su mejor momento no es el momento de un éxito o de una situación que le complace. Probablemente usted está fracasando en muchas cosas. Probablemente se siente fracasado en varias dimensiones de su vida, económicamente hablando, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, y pueda sentirse que de alguna manera no está llegando a las dimensiones que debería haber vivido en su vida a estas alturas. Por lo tanto, simple y sencillamente podemos tener un sentido de fracaso. Dice la palabra de Dios en, perdón si no se va a ver bien, pero lo voy a leer. En Éxodo 3, abramos nuestras Biblias en Éxodo 3. Éxodo capítulo 3, y vamos a encontrarnos realmente en la historia de un hombre que había fracasado. Un hombre que ha pasado la experiencia del fracaso, pero que ahora es una ala caída o una ala rota que está a punto de volver a remontarse en el vuelo. Y su nombre es Moisés. Éxodo 3, voy a leer la Reina Valera. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Después de tantos años que nosotros encontramos la historia de Moisés, encontramos en un momento en que lo que antecede a la vida de Moisés es fracaso.
Ustedes recuerdan que él había sido elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, él decidió hacerlo con sus propias manos y cometió ciertas infracciones que lo llevaron al fracaso y lo llevan desterrado a una ciudad y a una nación que no le pertenece. Y simple y sencillamente Moisés ya se acomodó a todo eso. Han pasado muchísimos años, 40 años desde que ocurrió esa situación, y Moisés ya tiene su estilo de vida y se ha acostumbrado a eso. Ya asimiló el fracaso, lo enterró y simple y sencillamente ya lo siguió. En esta mañana quisiera que habláramos sobre Moisés y hablemos sobre un encuentro con Dios para superar el fracaso. ¿Cómo hace Dios para que una persona que ha fracasado y que tiene en su vida circunstancias que ya no las puede manejar, la supere y vuelva a retomar una vida como Él quería que la tuviera? Esta historia de Moisés entonces tiene tres grandes elementos básicos. Son tres elementos que Dios utiliza en el texto para que nosotros como que retomemos un estilo de vida como Él quisiera que tomáramos y no un estilo de vida de fracaso. Primero, Dios nos da un impulso. Todas las veces que Dios quiere sacarnos del fracaso o de la monotonía, de la comodidad, nos va a impulsar, nos va a dar ciertos impulsos, ciertos toques que hacen como que despertemos nuevamente para la historia que Él tiene para nosotros. También, una vez que nos ha impulsado, Él nos da revelaciones que nos impactan. Nos muestra que el plan que Él tiene con nosotros siempre continúa y que no ha perdido su vigor. Lo único que ha pasado es que muchas veces se ha quedado en quietud, en silencio, pero que Dios siempre ha seguido trabajando. Y la tercera es que una vez que Dios nos impacta, nos instruye, y como que Dios despierta en nosotros nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas cosas espirituales que nos ayudan a despertarnos y hacer esto. Cuando vi en la historia de Moisés esos tres elementos, vi los mismos elementos en mi propia vida. Yo he pasado por periodos en los cuales Dios me ha impulsado, me ha impactado y me ha instruido, y me ha dado cosas que se mantienen ahí y que con el correr de los años esa instrucción que Dios me dio se están poniendo en práctica, porque Dios se anticipa a los momentos de nuestra debilidad. Ahora, esos tres elementos se manifiestan de diferentes formas en el texto. ¿Cómo es que Dios nos impulsa? Hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes necesitan un impulso hoy? O sea, así, hablando de la neta, su vida, su vigor a estas alturas de su vida, es un vigor que va para arriba, o es algo que se ha quedado como que la señal de internet se le ha venido hacia abajo. ¿No necesita usted algo nuevo en su vida? ¿No necesita el hecho de decir, ok, ya cierro esta etapa de mi vida y voy a otra etapa de mi vida? ¿No creen que ya es tiempo de que uno se salga de ese conformismo y de esa comodidad que uno mismo ha generado y ha dicho, ok, ya está aquí? Y no importa la edad que tiene, siempre hay un nuevo impulso en los caminos de Dios. Y ese impulso tiene dos etapas bien importantes. Primero, el impulso, hay cosas que las entorpecen y que Dios tiene que quitarlas. Hay cosas que entorpecen que nosotros tenemos ese impulso. Y Moisés las tenía. Y son cosas tan básicas y tan elementales que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo básico que es y de lo fácil que sería superarlo. La primera cosa que Moisés tiene es lo que se habla de su vida normal, la normalidad de su vida. El texto dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. La NBI dice, un día cuando Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, y me llama la atención de que Moisés nunca había sido llamado a ser pastor de ovejas de otro. Él era una persona que había sido llamado a ser pastor de las ovejas de Dios.
Y me llama la atención que un día común y corriente, después de 40 años, en el texto no hay evidencia de que Dios le dijo, te advierto que el otro día va a ser diferente, te anticipo que va a pasar esto. Es decir, es ese día tan normal y tan rutinario y cotidiano en la vida de Moisés que iba a haber un giro totalmente grande en su vida. Después de 40 años que Dios lo había dejado en el desierto y en el silencio, Moisés se había acostumbrado a una vida normal, y no solamente una vida normal, sino que se había acostumbrado a cuidar las cosas de otro. Su patrón era ajeno, se había casado, ya tenía hijos, ya tenía todo. Parece ser que Moisés había dicho, ya terminó todo, mejor me adapto a este desierto, y me adapto a mi trabajo, y me adapto a que este sea mi jefe, y vivo la vida normal. De ninguna manera, dijo Dios. Los cristianos, hermanos, no somos llamados a vivir una vida normal. ¿Saben qué me he dado cuenta? Hay muchas personas en los Estados Unidos que van y están en este momento tal vez escuchando y se dedicaron a trabajar, a hacer el pisto, a sobrevivir, a ver las prestaciones, a ver todo esto y lo aquello, y viven una vida normal y tienen la excusa de decir aquí la iglesia está lejos, aquí la iglesia no es esto y lo otro. Pero Dios nunca nos llamó a vivir en un país extranjero teniendo una vida normal. Dios no tiene hijos con vidas normales. Yo recuerdo que hace algunos años, ya muchos años, de alguna forma nos vimos involucrados en el hecho de que íbamos a migrar a Canadá. Y cuando íbamos a hacer todos los trámites y los papeles, todo iba viento en popa. Y yo fui a hacer un viaje a Canadá. Y los hermanos allá, todos me decían, hermano, véngase para acá, aquí mire, tiene prestaciones, aquí mire, tiene seguro, aquí usted va a ganar el triple de lo que gana allá. Y era, durante casi 20 días estuve en ese lugar, y era en cada casa que estaba, esa era la motivación. Hasta que un día tuve que pararme en la iglesia y les dije, hermanos, yo no me voy a venir a Canadá por las prestaciones que me dan, porque aquí voy a mejorar mi estilo de vida. Yo me voy a venir a Canadá porque Dios quiere que me venga, y me vendría aún si no hubiesen prestaciones o no. O sea, perdónenme, pero no es eso. No es el que tener todo esto lo que me da a mí una vida normal, porque nosotros estamos llamados a una vida de batalla. ¿Y saben qué ocurrió? Cuando ya estábamos a punto de las últimas etapas para irnos para Canadá, que ya habíamos hecho todos los trámites y ya estábamos haciendo maletas, el gobierno de Canadá cambió las leyes y quitó todas las prestaciones para los inmigrantes. Y cuando hablamos con el liderazgo de la iglesia, le dije, hermano, mira hermano, fíjate que pasó esto y esto, y ya no tenés ninguna prestación, nada. Y él dije, si yo no me estoy yendo por eso, o sea, para mí, para nuestra familia, nos vamos porque Dios nos está llamando. ¿Saben qué dijeron los hermanos? No, es que así no nos conviene tenerte aquí, porque si te enfermas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, ¿de qué dependía la normalidad de la vida? De todo lo que no tiene, de lo que tiene controlado, de tiene un trabajo fijo, tiene prestaciones, tiene actividad y todo. Pero hay un día en que Dios llega a esa normalidad de la vida y dice, ok, te la voy a cambiar porque no te llamé a que vivas con una vida tan normal como la que debes vivir. Entonces la normalidad de la vida hizo que Moisés se acomodara a la voz de Dios. La segunda cosa es la actividad de la vida. A mí me interesa ver que Moisés estaba bien trabajando, tenía un buen puesto, estaba en la empresa de la familia, su suegro le había dado todas las oportunidades para hacer eso, y estaba actuando, estaba haciendo cosas, estaba entretenido, estaba ocupado, había logrado hacer la actividad que quizás no era su vocación, pero estaba activo en muchas cosas. Una de las grandes tristezas en nuestros fracasos es cuando nosotros estamos activos en cosas que no nos gustan. Y dice que me he dado cuenta que hay una estadística que dice que de cada 10 personas, 8 hacen cosas que no les gustan. Fíjese. Y eso es triste, ¿no es cierto? El hecho de que usted esté haciendo una actividad para la cual Dios no lo llamó y que no le gusta. Pero ni modo, tiene que hacerla. Y eso es una de las cosas que entorpece ese impulso. La tercera cosa tiene que ver con la dificultad de la vida. Mire lo que dice. Dice,
apacentando Moisés, versículo 1, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. El texto dice, y llevó las ovejas a través del desierto. En el texto original dice que llevó las ovejas hasta el lado occidental del desierto. Otras traducen que llevó las ovejas al centro del desierto. No siquiera la periferia, ni siquiera en el borde. Moisés está trabajando en el centro del desierto. Y si usted ha estado alguna vez en el desierto, sabe lo que significa trabajar en el centro del desierto. ¿Por qué es que hay algunas personas que tienen, pareciera ser, peores cosas que otras? Hermanos, ¿ustedes creen que en los cristianos existe la mala suerte y la buena suerte? ¿Creen ustedes que en los cristianos, en los hijos de Dios, el vocabulario mala suerte es algo que debe existir? El libro de Proverbios dice que la suerte está echada en el regazo de Dios, la decisión final es Jehová. ¿Qué significa eso? Si nosotros vamos al centro del desierto, significa que Dios nos ha llevado ahí y Dios está con nosotros ahí. Ahora, la cuarta cosa tiene que ver con su actitud. ¿Saben qué me llamó la atención? Fíjense que Moisés Jetro es el suegro de Moisés, pero Jetro, su trabajo no es las ovejas, sino que dice que él es sacerdote de Madián. Eso significa que de alguna forma Moisés estaba agregado a alguien no solamente que tenía un vínculo material, sino también espiritual. La Biblia enseña que Jetro era un temeroso de Jehová. En ese sentido, tenía una actividad espiritual. Estaba todavía en contacto con ciertas cosas espirituales porque él estaba ahí. Pero lo interesante del caso es que esa espiritualidad que este hombre tiene es una espiritualidad que toma prestada de su suegro. Es alguien al que está viendo como su modelo. Y Dios no había destinado a Moisés para que fuera pariente de un clérigo, sino que para que él fuera la persona que iba a instruir a su pueblo y podía hacer. Desde ese punto de vista, había elementos que estaban entorpeciendo y que Dios tenía que batallar. Ahora, hemos visto entonces que el impulso de un encuentro con Dios entorpece mi vida, y hay muchas cosas importantes que debemos entender. Vamos a pasar esto. Ahora, piensen por un momento. Oigan lo que dice el texto ahí. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Recuerda que estoy hablando de que tenía algún tipo de espiritualidad, no sé, pero no era la espiritualidad que Dios quería. ¿Saben una cosa? Es la primera vez que aparece aquí la alusión al monte Horeb. Y el monte Sinaí es el mismo monte. Es Horeb cuando hablan de los picos del monte, y es Sinaí cuando habla de todo el desierto alrededor junto con el pico. Se conocía, por un lado, ese monte era un monte grande que estaba ahí, pero cuando se ve aquí que dice el monte de Dios, es la primera alusión que se habla acerca de que ese monte se conocía como el monte de Dios. A estas alturas todavía no se ha manifestado Dios en ese monte. Es decir, es como un anticipo de lo que el monte era o sería. Es Horeb, que es lo que realmente es, y es el monte de Dios lo que se va a convertir, lo que va a hacer. Todavía no han visto todas las experiencias que ha habido, pero con la narración que Moisés está escribiendo Génesis, él anticipa como una profecía que ese sería el monte de Dios. Entonces aquí tenés dos dimensiones importantes con respecto a tu espiritualidad, hermano. Está la que haces del monte Horeb y la que está la del monte de Dios. Y esa es una espiritualidad importante, porque la del monte Horeb significa lugar árido, lugar seco, lugar destruido. Es lo que Moisés evidencia en su creencia, en su espiritualidad. Está en un lugar desierto, en un lugar con una cantidad de problemas infinitos,
con mucha esterilidad, con muchas cosas. Sin embargo, se mantiene en esa espiritualidad, cuidando ovejas, ayudando a su suegro. Ese tipo de espiritualidad es aquella que uno dice, bueno, ni modo, tengo que seguir, aunque miro que todo lo que me está pasando re mal, pero ni modo, no tengo que hacer otra cosa. Y entonces nuestra fe se basa en lo que evidencia. Si las cosas que se están pasando a nuestro alrededor son cosas malas y feas, nuestra fe simplemente se acomoda. Y nos acostumbramos a aguantar los cuentazos y a decir, bueno, no. O sea, ¿qué puedo hacer? No me puedo cambiar, no puedo cambiar. Y es esta fe la que muchas veces hace que personas se alejen de Dios. Pero Dios no estaba interesado en una fe basada en el monte Horeb donde Moisés estaba. Dios tenía una fe basada en el monte de Dios, que era la fe de dependencia. Es como que si Dios le estuviera diciendo a Moisés, venís de Horeb, pero vas al monte de Dios. Venís de la dificultad, de la tragedia y del fracaso, pero vas hacia la dependencia y la victoria con Dios. Es un anticipo de lo que Dios quería hacer. Ahora, todos nosotros podemos tener estos dos tipos de espiritualidad. Una es simple y sencillamente la fe conformista que acepta todo, pero la otra es la fe que depende de Dios y que cree que van a ser mejores tiempos porque Dios se va a manifestar en sus vidas. A veces es tan difícil ver el futuro con esperanza, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno va ya envejeciendo, va teniendo serios problemas, o cuando los problemas que tenemos los vemos irresueltos. Pero déjenme decir una cosa, su destino no es el monte de Horeb, su destino es el monte de Dios. Y Dios le está diciendo a Moisés, este monte que ves como algo estéril se va a convertir en el monte donde yo me voy a manifestar en tu vida. ¿Cómo lo podría decir yo? Ahí tiene su trabajo estéril, con muchas cosas, y Dios le puede decir, este trabajo, esto que te estoy dando, esto que estás viviendo, no es lo que yo quiero. Este trabajo lo voy a cambiar hacia un trabajo de Dios, hacia algo que Dios va a hacer de una manera extraordinaria. Por eso es que las vocaciones no son vocaciones seculares y cristianas. Las vocaciones tienen que ver con el hecho de que lo que hacemos esté encaminado a lo que Dios quiere que hagamos. Y hermanos, eso es bien importante porque si nosotros nos diluimos en el secularismo y pensar que lo que más vale es la plata y lo que vemos a nuestro alrededor y no entendemos que lo que estamos viviendo y haciendo, Dios no nos va a sacar ahí, sino que nos va a transformar para hacer algo mejor, entonces no hemos entendido lo que es superar el fracaso. Yo hasta la fecha no he encontrado personas fracasadas en el camino de Dios. ¿Qué es lo que fortalece ese encuentro? ¿Qué fortaleció a Moisés? Primero, me encanta esto, la expresión soberana de Dios. ¿Sabe qué Dios dice? Dice el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y que el fuego no se consumía, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Sabe qué me di cuenta yo de esto? Nosotros muchas veces nos damos cuenta y creemos que somos los que causamos las experiencias espirituales. Y el pasaje dice, se le apareció el ángel de Jehová. En el texto original, en el hebreo, la palabra se le apareció es diferente a lo como lo traduce en castellano. La traducción debería de ser, y causó que hubiese una aparición del ángel de Jehová. Dando a entender que esa aparición del ángel de Jehová es simplemente una decisión soberana de Dios. Yo ayer me ponía a pensar, ¿qué es lo que promueve o motiva a Dios para que haya una manifestación soberana grande en tu vida? ¿Qué es lo que realmente hace que Dios dice, ok, aquí yo voy a mandar a esta manifestación, a Rodney, a Guillermo, a Josué, aquí está, yo la voy a causar, yo la voy a hacer? No somos nosotros los que manipulamos las escenas para que Dios cause algo. Es Dios simple y sencillamente viendo la soberanía
Y lo que Él necesita es personas que estén dispuestas a reconocer que pueden haber fracasado, que están mal en su situación, pero que son la materia prima para que Dios haga una expresión de su vida. Esa expresión que causa que se aparezca, por eso Dios la tipifica en una zarza. Porque Dios pudo haber hecho una manifestación diferente. La zarza en realidad es un chiribisco, es algo seco, con espinas. No es ningún instrumento que tenga atractivo. Pero es ese instrumento que Dios está utilizando para manifestar a Moisés que esa zarza se puede identificar con él. Que Dios puede hacer arder a algo que realmente lo ha secado el desierto. Pero que cuando Dios lo hace arder, no importa que haya sido secado por el desierto, porque Dios puede darle vigor otra vez. Ahora, la expresión sobrehumana, me encanta esto. Miren lo que dice. Dice, vio una zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés ya tenía varias cosas importantes. Miren, aquí quiero demostrarle una cosa importante con esa manifestación de la zarza. Porque quiero que nosotros veamos algo importante. La expresión soberana se le apareció, ya vimos eso. La expresión sobrehumana. Primero, hay una comunicación de una experiencia. Se le aparece el ángel de Jehová, hay un fuego, hay una zarza. Pero lo que Dios está haciendo con esos símbolos, con esas cosas, es comunicando algo en la experiencia. La comunicación de Dios es que le está diciendo a Moisés, Moisés, vamos a volver a entrar al juego. Te estoy llamando nuevamente a lo que te llamaba. No he perdido de vista lo que te dije hace 40 años. Es como un retomar con su experiencia. Es como volverle a decir, Moisés, ha habido un paréntesis de 40 años, pero ahora una vez más tenemos que entrarle a lo que te había dicho la vez pasada. Eso es lo que está comunicando. Pero segundo, está la connotación de la experiencia. La connotación significa lo que va dentro. Hay algo que comunico. Yo comunico algo, pero al comunicarlo utilizo un instrumento. Y los instrumentos que él utiliza son una zarza y fuego. Ese instrumento para Moisés era un instrumento cotidiano. Él estaba acostumbrado a ver zarzas por todo el desierto. También las veía encenderse. Lo que a él le afectó, el instrumento que él utilizó, es que había una gran diferencia ahora. La diferencia es que él dice, ok, hay una zarza que se está quemando. Y eso ya lo había visto él. Pero lo que nunca había visto era que la salsa se estaba quemando, pero no se consumía, se mantenía. Entonces a él como que le saca de onda eso, es decir, no puede ser. Esto, lo normal y lo natural de una evidencia de Dios es que esto se queme y se acabe. Pero encuentro que esto, en lugar de que se esté acabando, sigue manteniéndose. Entonces él dice, voy a ir a ver por qué razón esto no se consume. No dice por qué se está quemando. Si ustedes notan el pasaje, el interés de Moisés es, esperaba ver si que la salsa se acabara, pero no se acababa, y entonces dice, yo no quiero ver esto. Ese evento, eso curioso, hizo varias cosas en Moisés. Primero, dice el versículo 3, iré ahora y veré esta gran visión. Iré yo ahora, la NBI lo pone y dice, me acercaré. Para mí. Aquí hay una cosa bien importante que usted entienda. Hay momentos en la vida en que Dios utiliza lo cotidiano que nosotros estamos acostumbrados a ver, hace un milagro en eso con el propósito de que nosotros nos acerquemos a Él. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Si a usted algo normal y cotidiano Dios le hizo un favor, el propósito para que Dios hizo ese favor no fue para que usted se sintiera bien, sino porque lo utilizó para que usted se acercara. Una enfermedad, una situación traumática, ansiedad, problemas. Dios lo que está queriendo es que al manifestarse ese problema, te está diciendo, yo lo controlo, yo estoy en él, pero necesito que te acerques a ver. ¿Qué tan cerca está usted de Dios?
qué tan lejos estamos de Dios. Y Dios sigue manifestándose y haciendo muchas cosas. Pero ¿saben lo último? La denotación de la experiencia. Dios comunica algo, utiliza un mensaje para comunicarlo, pero tiene algo con lo cual va a identificar ese mensaje. Al final, la salsa que se quema y no se consume, ¿a quién creen ustedes que estaba reflejando? A Moisés. Moisés, cuando vio eso, dijo: wow, esta salsa se parece a mi vida. ¿Sí? Pero resulta que yo sí me estoy consumiendo. Pero Dios dice: el que toma una decisión conmigo arde y no se consume. Ahora mire esto. ¿Ya vimos eso? Hay gente en su vida que no arde y no se consume. Hay gente que tiene eso. Hay gente que no arde ni se consume. Viven en la carnalidad espiritual. No tienen ningún tipo de pasión ni tampoco se consumen por nada. Simple y sencillamente viven su vida como peregrinos, como turistas, yendo a la iglesia a encontrar puntos muy importantes, hacer cosas, pero nada les consume ni les hace arder. Y qué triste es una vida que no tenga nada que lo haga arder a uno y consumir. Pero hay personas que arden y se consumen. Hay gente que tiene esa actividad espiritual de hacer esto, aquello, lo otro, voy aquí, aquello, acá, y ando para arriba y para abajo y esto y lo otro. Y están ardiendo, pero no están fluyendo en su vida para que puedan volver a consumirse. ¿Sabe que una cosa importante? Hay un autor, un poeta americano que se llama Walt Whitman. Dice que solo el que es nacido del fuego conoce el color del fuego. ¿Saben ustedes que el color del fuego no es amarillo? Es azul. Y Juan el Bautista dijo: esta era la antorcha que ardió por un día. Quiere decir que el periodo de 6 meses que Juan el Bautista hizo las cosas, el hombre se consumió y ardió. ¿Por qué hay tanta gente tan activa en el ministerio y tan llena de cosas espirituales y religiosidad de fachada, y viven mostrándonos en Facebook todo lo que hacen y a dónde van, qué predican y qué tienen que hacer, un montón de cosas, y diciendo que se consumen por Dios, pero en realidad nosotros nunca hemos estado llamados a consumirnos? Hemos sido llamados a la tercera cosa: arder y a no consumirnos. Ahora, ¿qué significa arder? Eso se habla de intensidad espiritual. Significa que a la par que yo hago algo, también crezco internamente, espiritualmente, de tal manera que lo que estoy haciendo lo hago en el sentido de amor a Dios y compasión por Dios. Pero que aunque me vaya desgastando físicamente, mi ser interno se va creciendo de tal manera. Hermanos, ¿en qué área están ustedes? ¿Son los que ni arden ni se consumen por algo? ¿Qué les consume y qué les arde? ¿Qué les hace arder? Si lo que les hace arder es lo que está alrededor del mundo, simplemente no están ardiendo ni consumiéndose correctamente. Lo que nos hace arder y nos hace consumir, no consumirnos, es el vigor de Dios en nuestras vidas. Un encuentro para el fracaso es un encuentro que nosotros podemos superar. El impacto, Dios hace muchas cosas en nuestras vidas. Hermanos, Dios no lo llamó a estar fracasado, dice. De hecho, nosotros no somos fracasados. Nosotros tenemos todo el potencial de ser una salsa que arde y que no se consume, con sus chiribicos y sus espinas. Pero esas son cosas que Dios utiliza para que usted arda. No somos bonitos ni atractivos, hermanos. Somos simplemente un arbusto que Dios puede encender de tal manera que su vida arda, pero que tampoco no se consuma. Lo único que nos hace consumirnos bien es el pecado.
Y es una de las cosas que debemos entender. Para poder hablar con Dios no podemos vivir en pecado, porque el pecado nos consume y deja de hacer. Yo les animo, hermanos, a que evalúen sus vidas, y a todos los que están aquí escuchando y viendo en internet también, que evalúen sus vidas. Que Dios quiere que superemos esto, un fracaso, porque Él tiene mejores cosas. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, queremos arder sin consumirnos, Señor, sin perder ese vigor y esa intensidad espiritual. Dios, muchas veces nosotros tenemos tantas necesidades y nos sentimos tan atados y fracasados por las debilidades, por el pecado, por las cosas que nos obstaculizan, Señor, en nuestra propia vida. Señor, yo quiero en esta tarde que nosotros podamos tener un encuentro contigo para superar el fracaso, que esta semana podamos ser victoriosos y ser esa zarza con nuestras debilidades y nuestras espinas, pero que se consumen, que no se consume y que arde por las cosas de Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.